Un cordial saludo. Bien, decíamos que los evangelios distinguen a la hora de hablar de lo que son las experiencias místicas subjetivas que han podido tener, las experiencias interiores, de las comprobaciones sensibles y visibles de las que fueron testigos los apóstoles. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 9 y siguientes, pues se habla de una visión interior. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Bien, por ejemplo, es una manifestación concreta interior que tuvo Pablo, y para la cual no se utilizan pues esos verbos orao, ese verbo que hace referencia a una visión objetiva, sino más bien se utiliza una derivación de ese verbo que hace referencia a lo que es un éxtasis interior, una revelación interior. Asimismo también, por ejemplo, San Pablo distingue lo que son ese tipo de visiones interiores de lo que fue su encuentro en Damasco, camino de Damasco, con Cristo resucitado. Él distingue ese encuentro con Cristo resucitado, camino de Damasco, con el resto de sus experiencias interiores. Porque le parece a él que, él describe el encuentro de Damasco como un encuentro con el Cristo resucitado, sensiblemente, visiblemente, que le constituyó un apóstol. Precisamente, si San Pablo se considera apóstol, siendo él que él no había sido de los 12 elegidos, es porque la aparición que tuvo camino de Damasco fue una aparición de tipo sensible, de tipo visible, no de tipo interior. Y eso precisamente le constituye en apóstol. Podemos hacer referencia a distintos textos, por ejemplo, primera Corintios, en capítulo 9, versículo 1. ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor y Maestro? Fijaros bien cómo San Pablo, para justificar su ser de apóstol, hace referencia a que él ha visto a Cristo, camino de Damasco. Por lo tanto, él distingue, ¿no?, el encuentro visible que tuvo con Cristo camino de Damasco del resto de sus experiencias espirituales, que aun habiendo sido muy fuertes, esas no le constituían en apóstol, en testigo de Cristo resucitado. Hay muchos místicos que han tenido visiones interiores de Jesucristo, pero eso no les constituye en apóstoles, porque no han sido del orden visible, del orden sensible. Esta es una distinción marcada en Pablo, entre la visión de Damasco y las otras. Por la visión de Damasco ha sido constituido apóstol, se presenta como testigo de la resurrección. Esto lo tenéis, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, en versículo 8, que paso a leer brevemente. 1 Corintios 15, versículo 8. Dice así: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a las 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Pues yo, siendo el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Es decir, fijaros que también Pablo se pone en la cadena de esas apariciones de Cristo resucitado, aunque él en su descripción humilde dice: yo el último como un abortivo, pero también Jesús resucitado se apareció a Pablo y de esa forma le constituyó en un apóstol, en un testigo. Bien, pues fijémonos, demos un paso más. Fijémonos que incluso cuando los apóstoles estaban presos, habían sido detenidos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 4:20, hacen referencia a que ellos no pueden dejar de ser testigos de Cristo, por mucho que les manden callar, que les prohíban pues dar su testimonio,
Pues precisamente porque ellos no pueden callar lo que han visto y oído. Y hacen de nuevo referencia pues ese encuentro sensible con Cristo. Lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 4:20, una nueva referencia, ¿no?, al encuentro real con Cristo. Los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ellos, después de haberles amenazado de nuevo, les soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido, pues el hombre en quien se había realizado esta señal de curación tenía más de 40 años. Es decir, es difícil, es imposible acallar lo que se ha visto y lo que se ha oído. ¿Cómo tú a mí me vas a pedir que yo oculte lo que he visto y oído? Si lo he tocado, si lo he visto, a mí no pretendas que yo meta eso debajo de la alfombra. Es un remarcar, por lo tanto, una y otra vez, pues la fuerza, la veracidad de esos signos sensibles que el Señor quiso darles. ¿Cómo explicarlo? Bueno, pues la forma que tiene para explicarlo que el catecismo insinúa o describe en estos dos puntos que estamos comentando, es que el cuerpo de Cristo resucitado es de suyo invisible, aunque por condescendencia suya, por misericordia de Dios, por pedagogía divina que se adapta a nuestra capacidad de entender, pues por su misericordia el Señor se ha querido, el Cristo resucitado ha querido ser visible, palpable. Jesús no tenía necesidad, ¿no?, de esconderse después de estar resucitado, no, porque de suyo era invisible. Un cuerpo resucitado es invisible. Más bien, Él hizo el milagro de ser visible, en momentos determinados, por lo menos, aunque fuese en manifestaciones momentáneas, gratuitas, condescendientes, porque luego Cristo resucitado desaparecía. O sea, el estado de Cristo resucitado no era un estar continuo con los apóstoles, sino que aparecía esporádicamente, estaba con ellos, les permitía verle, tocarle, palparle, y luego desaparecía, porque lo que era propio de su estado resucitado era el no ser visto, pero milagrosamente quiso ser comprobado, palpado. Esto es lo que podemos decir, por lo tanto, es la explicación que tenemos por pura misericordia para que nuestra fe sea más firme, para que no estemos sujetos a todo viento de duda, para que pues nuestra carnalidad, ¿no?, nuestro ser carnal, al que tanto le cuesta creer, porque todos somos un poco Tomás, todos somos Tomás, todos tenemos en nuestra condición carnal necesidad también de tocar y de palpar. Por eso el Señor, por pura misericordia, quiso que hubiese pues una serie de testigos, en primer lugar los apóstoles, pero también un grupo de mujeres, y hasta 500 testigos, ¿no?, según dice Hechos de los Apóstoles. Pues quiso que hubiese unos testigos sensibles de la resurrección de Cristo, para que nuestra condición carnal, a la que tanto le cuesta creer, tenga una apoyatura para que después nuestro acto de fe pues pueda tener, digamos, más consistencia, pueda tener un impulso fuerte también, un impulso en esa apoyatura racional, para que luego el acto de fe pues sea más posible en nosotros. También hay otro aspecto que señala el catecismo, y es que si es cierto que por una parte las apariciones de Cristo resucitado fueron sensibles incluso a los sentidos, ¿no?, de los apóstoles, perceptibles, pudieron verle y tocarle, también es cierto pues que la humanidad de Jesucristo no era la de antes de la resurrección, era una humanidad glorificada, y no estaba sujeta pues a las limitaciones espaciotemporales que tenemos todos. De hecho, Cristo resucitado, cuando estaban los apóstoles reunidos, se aparecía en medio de ellos, no había tocado la puerta, o sea, sencillamente se aparecía en medio de ellos sin haber entrado, lo cual quiere decir que su cuerpo resucitado, pues no estaba en otra dimensión. O cuando los discípulos de Maús le reconocen, al partir el pan, él desaparece ante sus ojos. O sea, era un cuerpo resucitado que no estaba sometido pues a las leyes espaciotemporales. Estaba en otra dimensión.
Eso creo que es importante que lo entendamos, ¿no? Un cuerpo resucitado, aunque no sea meramente un alma, si es un cuerpo resucitado, está en otra dimensión distinta. Entonces, cuando alguien hace una pregunta y dice, ¿cuánto espacio ocupa un cuerpo resucitado? Un cuerpo resucitado no ocupa espacio. Está fuera del espacio. El espacio y el tiempo es una creación de Dios, y Dios, y en la misma realidad del cielo y de todos los salvados, está fuera del espacio y del tiempo. Bien, eso también hay que decirlo, hay que insistirlo. De hecho, también hay distintos textos en los que se habla de cómo les costaba a los apóstoles reconocerle a Cristo resucitado. Cuando estaban allí en el lago Tiberíades después de la resurrección, los apóstoles, y ven que se acerca pues Jesús, al principio no le reconocían, después dice Pedro es el Señor, y se lanzó al agua. Los discípulos de Maús les costaba también reconocer a Jesús, no le reconocieron hasta partir el pan. ¿Qué significa esta dificultad de reconocerle? Pues yo creo que significa una doble cosa. Por una parte, que es el mismo Jesús, pero que su cuerpo también es glorificado, o sea, que es el mismo pero es distinto. Distinto en su estado. Es el mismo en cuanto a que tiene una continuidad de identidad. De hecho, a Tomás le dijo, mira mis manos, mira los agujeros de los clavos, mira el agujero de mi costado, es decir, es el mismo, pero su estado es distinto, su estado es glorificado. Y además también puede significar otro aspecto distinto, que es que hay una pedagogía que el Señor quiere tener con nosotros hasta que lleguemos a descubrirle. El Señor quiere que tengamos un avance pedagógico, ¿no? En nuestra comprensión, en una purificación de nuestra imagen carnal, de lo que pensamos que es Dios, para que nos despojemos, ¿no?, de los falsos conceptos que tenemos de Dios, y hasta que lleguemos a comprenderle y reconocerle realmente. Alabado sea Jesucristo.